Señor, gracias por darme esta gran bendición de tener a Pastor Luis con nosotros, de aprender de él, de seguir siendo enseñados por él. Pero Padre, yo te pido que tú le sigas ayudando ahora a ser fiel a tu palabra, que tú le uses grandemente para hablarnos y moldearnos más a la imagen de Cristo. Así que sé con él, úsalo de una manera preciosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Gracias, Pastor. Michael. Lo último que a Michael se le olvidó decir, que antes de yo conocerlo yo tenía cabellos. Eso no tiene nada que ver con cómo él se comporta, pero afecta. Así que, pero estoy feliz de estar aquí. Muy bien, como decía Michael, el tema que se me ha asignado es persiguiendo el gozo del Evangelio en familia. Y básicamente, déjenme dar como una introducción 3 observaciones para entender primero de qué gozo es que estamos hablando. Yo doy tanta gracia a Dios que el pastor Juan Sánchez estuvo primero porque puso la base para esta parte que está aquí. 3 observaciones bíblicas con relación al gozo que estamos hablando antes de entrar en cómo vamos a experimentar eso como familia. 3 textos, bien rápido voy a citar. No tienen que buscarlo, lo voy a citar, pero es básicamente para tratar de identificar de qué es que vamos a hablar y estar seguro de que lo entendemos bíblicamente. En la parábola de los talentos, ustedes recordarán en Mateo capítulo 25, habían varios que fueron encomendados con ciertos talentos. Y el primero de ellos, que diríamos el que mejor les fue, esta es la descripción de Mateo capítulo 25, voy a leer versos 20 y 21. Cuando ellos regresaron, dice, y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, tú me entregaste 5 talentos y mira, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré. Y esta es la manera como en la parábola se describe la recompensa, por así decirlo, de ese acto de fe que hizo. Entra en el gozo de tu Señor. Y esto es interesante porque aunque es una parábola, Jesús la usó para traer una enseñanza. Aquel que fue fiel, fructífero, que descansó por la fe en lo que Dios podía hacer con los dones, al fin y al cabo, esa fue la mejor manera de premiar su acto de fe. Jesús dijo, ven, entra en el gozo de tu Señor. Pongan eso por ahí por un momento, con relación al gozo que estamos hablando. Hay otro texto que nos ayuda para cualificar el gozo de que estamos hablando. Es un gozo que viene como fruto del Espíritu. Esto es importante. No estamos hablando de un gozo que viene porque usted tiene muchos likes en Facebook. No es de eso que estamos hablando. Es un fruto del Espíritu. Dice Romanos capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Este es un texto de muchos textos que podemos traer para hablar de un gozo como un fruto del Espíritu. Y finalmente, todavía tratando de definir de qué gozo es que vamos a hablar, es un gozo que no depende de circunstancias externas. Eso no depende de cuál es el weather aquí en Minnesota y en Florida. No depende de eso. Miren el texto, dice Juan 16, 22, unas palabras de Jesús a sus discípulos como una manera de motivarlos en los costos de seguirle. Por tanto, dice Jesús, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Otra vez la misma palabra. Yo creo que es importante que antes que hablemos de cómo perseguir el gozo en familia, podamos entender de qué gozo es que estamos hablando. Viene en cierta manera como una recompensa de un acto de fe cuando descansamos en Dios. No es un gozo natural,
vienes como un fruto del Espíritu Santo. Y es un gozo que está en dependencia de Dios, no de lo que podemos hacer. Para mí, una de las descripciones más impresionantes acerca de este gozo la produjo uno de nuestros héroes de la fe, el pastor John Piper. Escuchen lo que el pastor John dice acerca de este gozo. Él dice, tú no eres llamado a un gozo momentáneo. Tú estás llamado a un gozo perpetuo. Como dice la Biblia, entristecidos, mas siempre gozosos. Y dice él, la clave para este gozo es la esperanza. La clave para el gozo constante, aun en medio de las aflicciones, es la esperanza de la gloria de Dios terminada. De eso es que queremos hablar. Si usted quiere saber más de eso, usted se va a tirar la conferencia completita aquí. Pero yo lo que voy a hacer hoy es poner ese tema del gozo más o menos con esa descripción. Y la pregunta es esta. ¿Cómo vamos a responder al llamado de Dios de experimentar el gozo del Evangelio en el contexto de nuestra familia? Si somos llamados, eso no es opcional, a vivir ese gozo, lo que yo intentaré en el tiempo que nos queda es cómo nosotros intencionalmente vamos en dependencia de Dios a lograr que nuestra familia experimente ese gozo evangélico. El Evangelio nos invita a una vida centrada más en comunidad que en individualismo. Una de las cosas que está matando a nuestra generación es que es muy individualista. La gente está preocupada por yo, mí. Nosotros no sabemos usar los pronombres del plural. Todo es individual. Y eso está matando, y eso es parte del desafío. Cuando hablamos de cualquier principio bíblico, incluyendo el gozo, para experimentarlo en familia. Hoy como nunca antes, debemos desarrollar lo que alguien dice como una cultura de gracia en nuestra familia. Una cultura de gracia donde el Evangelio es exaltado como perdonando, como decía el pastor Juan, amando genuinamente como un fruto del Espíritu. De eso es que se trata este asunto. Edificar un hogar de gozo evangélico es uno de los llamados más gloriosos y más humillantes que hemos recibido de Dios. Es humillante a lo que Dios nos llama. En verdad, esto no es complicado y esto no es difícil, esto es imposible. A lo que Dios nos llama es imposible. Es como un proceso de construcción donde todos los miembros de la familia se disponen a glorificar a Dios. La idea que yo tengo en mente es, ¿cómo es que vamos con la ayuda de Dios a experimentar este gozo en el medio de la familia? Es como un proceso de construcción. Para mí, es como lo que se describe en el Salmo 127. Ese es el texto que yo quiero que busque. El Salmo 127. Voy a leerlo desde el 1 al 3. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él, el Señor, da a su amado aún mientras duerme. He aquí, donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Dice el verso 4, como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus amigos en las puertas. Dios dice, yo voy a edificar esa casa, yo voy a edificar ese hogar, para que se pueda experimentar por mi gracia esa cualidad de gozo que solo Dios puede dar. Es un llamado, es un proceso. La pregunta es esta. ¿Qué tan consciente tú estás de la complejidad de un proceso como ese? ¿Qué tan consciente tú estás
de lo complejo que es esto a lo cual Dios nos está llamando. Y yo quiero ilustrarlo con un proceso de construcción. Mi esposa es arquitecto y estuve mucha parte de mi vida ligado a la construcción. Aunque ella diseñaba, tenía que visitar las obras. Eso es muy complicado. Yo estuve investigando en el internet los casos más famosos de construcción que han traído más dificultad. Hay un hotel en Corea del Norte que tiene 31 años construyéndose y no han podido terminarlo. Cuesta $2.000 millones hasta ahora. Y Corea del Norte lo inició como decir, este es un país que ha superado el comunismo, este es un país desarrollado. Es como el logo, 31 años y no terminan. Hay un edificio en la China que por un problema de fundamento se cayó totalmente después de ser construido. Básicamente lo iban a entregar. Y una de las cosas que llama la atención es que se acostó, ni siquiera se derrumbó. Dicen que el edificio se durmió. Así dicen en China. Un problemita, uno solo. No calcularon bien la zapata. Y el caso más impresionante está en Barcelona y es la iglesia de la Sagrada Familia por Antonio Gaudí. 136 años construyendo y no han podido terminar. Me dice mi esposa, ella fue profesora del arte en la universidad, de cosas históricas, que ese edificio ahora lo visitan más porque no está terminado que si tuviera terminado. Es decir, que probablemente no van a terminar nunca. ¿Saben cuánto lleva? 90.000 millones de euros y no han terminado. ¿Qué tan complejo tú entiendes que es el proceso que Dios nos llama a edificar un hogar de gozo? Entonces, lo que yo quisiera es invitar a un proceso de edificar. Yo voy a usar esto tomando el proceso de una construcción material, tomando los elementos y las etapas y tratar de proyectarlo en el proceso de edificar un hogar donde Dios sea glorificado y sobre todo que experimentemos ese gozo como el pastor Juan lo describió bíblicamente, esa mente que queda atrás antigua que viene otra vez. Yo quisiera tomarnos un tiempo y le tengo una invitación. Vamos a edificar algo. Si nosotros fuéramos a edificar, de nuevo voy a usar la ilustración de un proceso de construcción material. Bueno, lo primero que hay que entender es el proceso. Todo comienza con los planos. Entonces, en América Latina tenemos un problemita técnico. La gente no cree en los arquitectos. Entonces la gente hace casa. Y ya usted sabe, la cocina termina en el frente, el dormitorio. Y los maestros que no han ido a una sola clase de estructura, ellos dicen, no se preocupe, esto no se va a caer. Ellos le ponen 5 veces de más de varilla, etcétera, etcétera. Bueno, los planos. Dice Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Si esto se va a diseñar bien, la pregunta es, ¿dónde están los planos? ¿Cuáles son las instrucciones? Dice Proverbios 3, versos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes de tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Eso es un término interesante en Proverbios porque lo que el texto describe es de por sí ya están torcidas. Si confías, una de las bendiciones que Dios va a enderezar este asunto. Si vamos a edificar un hogar de gozo evangélico, nosotros necesitamos de esos diseños. Dice el Salmo 33, 10 al 11, el Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Entonces, el punto mío es este. Todavía estamos en el proceso de construcción a nivel de planos. La palabra de Dios debe ser nuestra fuente de inspiración. La palabra de Dios debe ser nuestra fuente de sabiduría para todo lo que decidamos emprender como familia, para todo. Entonces, antes de ponernos a inventar,
La pregunta es, ¿dónde están los planos? ¿Quién es que está dirigiendo esto? Segundo, no solamente buenos planos, ¿quién va a construir? Una de las cosas más importantes en una decisión es cuál es el ingeniero, qué experiencia tiene, qué está consciente, conoce del terreno, de la altura, lo que sea. ¿Quién va a construir este hogar que queremos edificar? Dice Mateo 7, versos 24 y 25. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó ¿dónde? Edificó su casa sobre la roca. Y cayó lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque había sido fundada sobre la roca. Sobre esa roca. La única manera como podemos edificar un hogar de gozo es si nos rendimos humildemente a la voluntad de Dios. Esto se trata de Dios. Esto no se trata de nosotros. Proverbios 24, versos 3 y 4 dice, con sabiduría se construye la casa. Con inteligencia se echan los cimientos. Con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Cuando le damos a Dios el primer lugar en nuestras familias, esa es la única manera como una casa se convierte en un hogar. Hay gente que tiene casas impresionantes. A mí me invitaron estos días en una casa que tenía 4 cocinas. Había una cocina de cuando ellos no quieren cocinar, por así decirlo. Esto es una cosa increíble. Hay una cocina cuando invitan mucha gente importante. Hay una cocina que es de servicio y hay una cuando llega la suegra. ¿Ustedes pueden creer eso? Jacuzzi, piscina, estar. Yo no sé, cine, había un solo problemita. Eso era solo una casa. Ahí no había un hogar. No había unidad. Estaba lleno de conflictos. Ahí no se disfrutaba para nada. Los planos, el constructor. Vamos a hablar del fundamento ahora. Vamos a hablar del fundamento. Dice 1 Corintios 3, 10 al 11, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, ¿en cuál terreno que vamos a levantar este asunto? ¿Qué es lo que está sosteniendo esto? Déjame decirle, yo pienso que nosotros, por alguna razón, nos hemos acomodado tanto en un círculo de que todos somos cristianos que a veces nos deja ya hasta de impresionar lo que Cristo es. Y debemos aprender a meditar más en lo que es Jesús, en la persona, de esa persona, la segunda persona de la Trinidad. Jesús es único, único en su clase. Jesús es diferente a nosotros. Cada vez que Jesús habla, pronuncia algo que es único en su categoría. Déjenme ponerle la ilustración. No hay nada que yo pueda decir que me haga único en mi categoría. Yo puedo decir, yo soy pastor. Aquí en esta conferencia hay 2,000 pastores, quizás, no sé. Eso no es nada único. No. Yo soy pastor dominicano. Hay muchísima gente dominicana, pastor. Yo soy, y no importa lo que yo le agregue a ese yo soy. Soy uno más. Pero cada vez que Jesús habló, eso es impresionante. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Nadie podía decir una cosa así. Solo Jesús podía decirlo. ¿Qué usted cree que pasaría si aquí en la conferencia alguien que no nos conocemos bien y decía, bueno,
Al final, pastor, mucho gusto, yo quiero conocerlo. Y me dice, mira, mi nombre es Juan, lo que sea de allí. Yo le digo, mucho gusto, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué usted cree que la persona va a decir? ¿Está loco este tipo? Solo Jesús puede hacer una cosa así. Jesús es único en su categoría. Cada vez que abría la boca, lo que él decía era trascendental. Y Jesús dice, yo soy la vid, vosotros son los sarmientos. Y como se explicó en el seminario anterior, la necesidad de permanecer unido a Jesús, el que permanece en mí, yo en él, ese es el que lleva fruto, porque separados de mí, algunas cosas podéis hacer. Nada podéis hacer. ¿Sabe usted lo que significa la palabra nada? Nada. No hay que ir a Southern para aprender eso. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual estamos levantando? Porque a veces mi opinión como papá, mis gustos como papá, lo que a mí me cae bien o no me cae bien. ¿Cuál es el fundamento sobre el cual estamos edificando nuestro hogar? Nosotros debiéramos de ser más conscientes de nuestras limitaciones, más conscientes de nuestra debilidad antes de que podamos apreciar la fortaleza que solo Cristo puede dar. El problema es que nos sentimos que podemos. El problema es que nos sentimos sabios, potentes, poderosos. Cuando la realidad es que solo Jesús puede hacerlo. El diseño, el constructor, el fundamento, cuarto, la estructura. Una vez está el terreno, el próximo paso que esos ingenieros hacen es empezar a levantar esas estructuras, de acuerdo al diseño que está ahí. Una de las cosas más cruciales en un hogar de gozo es la conformación de los roles entre sus miembros. Si nosotros vamos a edificar un hogar, que Dios sea glorificado, Dios dejó un manual, una descripción de puesto. Con relación al esposo y a la esposa, el mejor resumen está en Efesios 5:33. Dice, en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Dios dijo, ¿cómo eso va a funcionar? Un error en la estructura puede echar abajo la edificación completa. Entonces, Dios prescribió la manera como los cónyuges debemos funcionar en el marco de la familia. Y cuando no nos sometemos a eso, eso no es un signo de madurez, eso es un signo de incredulidad. Necesitamos abrazar la estructura. Dios ha prescrito eso y finalmente la terminación. Déjame decirle, de nuevo, mi esposa es arquitecto. Cuando hay una construcción significativa, el asunto no es un muro de cemento, no importa que sea seguro, el punto es que sea bonito. Porque hay edificios que usted no da eso ni de verlo. El punto no es que sea seguro, sino es atractivo. Y todo eso hay que tomarlo en cuenta. La terminación. Y dice 1 de Pedro 4:8, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos para los otros. Porque el amor cubre multitud de pecados. Y la pregunta es esta, en ese intento de edificar un hogar santo, ¿qué tan amorosos estamos siendo en el seno de la familia? ¿Qué tan amorosos? Y para que una familia pueda vivir glorificando a Dios con el gozo de su espíritu, nosotros debemos cultivar la dinámica de amarnos más. Y la idea es dar más que demandar. Nosotros debemos enfocarnos en decir, ¿cómo te sirvo? ¿Cómo te amo? ¿Cómo podemos hacernos la vida más fácil en este llamado? El punto no es demandar tanto, sino poder dar de lo que hemos recibido de Dios. Entonces, Dios dice edificar un hogar de gozo. Y hay planos, hay un constructor, hay un fundamento, hay estructura y hay terminación. ¿Cuáles son los obstáculos para eso? Porque todo eso suena muy bonito. ¿Cuáles son los obstáculos que naturalmente pueden impedirnos hacer algo así? Bueno, el Salmo 127 que leímos al inicio dice, si el Señor
no edifica la casa, en vano trabaja lo que la edifica. Si el Señor no edifica la casa, en vano que os levantéis de madrugada. Si el Señor no está ahí, estamos perdiendo el tiempo. ¿Cómo luce una familia donde Dios no está edificando? En la práctica, ¿cómo se ve eso? Déjeme abrirle mi corazón aquí. Esto no es pasar un tiempo de reírnos. Mi trabajo no es entretenerles aquí. Yo lo voy a desafiar en este asunto. Yo los voy a desafiar aquí ahora. ¿Cómo luce un hogar donde Dios no está edificando? ¿Cómo luce? Bueno, hay falta de propósito. Hay falta de propósito, específicamente en los miembros de la familia. Debo hablar un poquito a los hombres que están aquí, a los esposos. Un hogar donde Dios no está edificando se va a notar por falta de liderazgo. Falta de liderazgo. Padres, hoy en día muchos ausentes de los hogares, pecados sexuales, abusos emocionales y físicos, una doble conducta, una cosa con la boca, otra cosa lo que viven en secreto, irresponsabilidad. Dios no va a edificar un hogar así. Yo creo que uno de los llamados más difíciles en el mundo que hemos recibido es a los hombres. Dios quiere que seamos sacerdotes de nuestros hogares. Y la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Eso es un trabajo a tiempo completo. Y nosotros tenemos que mostrar esa dependencia de eso en su gracia. Esto no hay manera en uno mismo de poder hacerlo. ¿Cómo está nuestro liderazgo en nuestra familia? ¿Qué es lo que estamos sacrificando? ¿Qué nos está costando este llamado? Esto no es gratis. No podemos hacer esto y hacer tantas cosas. Esto consume nuestra vida poder hacerlo. A las hermanas que están aquí o que escuchan, a veces falta de sumisión a tu esposo o no apoyar el liderazgo de tu esposo. Eso será un serio obstáculo para que Dios derrame más bendición en ese hogar. Tristemente ahora hay mucha vanidad en el medio y hay que combatir eso en el corazón. Una de las cosas que como pastor, yo trabajo en consejería todo el tiempo a veces, sobre todo se da más en el caso de las hermanas, mucho descontento. Y es un descontento con Dios. No están contentas en el lugar en que Dios le ha puesto, en las condiciones que Dios les ha puesto. Y ese descontento será como un cáncer en un hogar así. Se pierde el propósito inmediatamente. Hijos a veces desobedientes, son con falta de gratitud, se están quejando tanto a pesar de que le han dado todo. A veces son orgullosos, creen que se lo saben todo y muy autosuficientes. La falta de propósito, no el cumplimiento de los roles que Dios ha mandado. Cuando una familia, aún dentro de la fe, exhibe una disfuncionalidad tan marcada, eso no se llama adaptación cultural. Eso se llama ausencia de Dios. Eso no es que somos una familia moderna. Eso quiere decir que Dios no está dirigiendo ahí. Y esa es la gran tragedia de esta generación. Hemos perdido el propósito por el cual Dios nos llamó. Nosotros con nuestra familia debemos ser como una iglesia, exhibir lo que es la vida de Dios. Yo no estoy diciendo que todo depende de nosotros, pero la idea es que podamos en dependencia de Dios responderle. Otro serio obstáculo es la falta de unidad en la familia. Falta de unidad. A veces lo que se nota más es una rivalidad. Es como yo estaba dándole consejería a una pareja en estos días y yo lo escuché como por 20 minutos a cada uno y lucían como enemigos, lucían como si estuvieran compitiendo, lucían como si estuvieran en dos equipos diferentes, llenos de críticas, llenos de demandas.
¿Cómo se va a experimentar el gozo de Dios en un hogar donde la relación está marcada más por demandas que por amor? ¿Cómo se va a experimentar el gozo de Dios donde la relación estaba marcada por la crítica? Yo recuerdo a un hombre que me decía en este día en una consejería: pastor, yo no recuerdo la última vez que mi esposa me elogió por algo que yo hice. Y ese es el problema. Hemos perdido esa gratitud y ese gozo, lo que están ahí, para mantener los vínculos de la relación fortalecidos en el hogar. Necesitamos menos distracción. Necesitamos más entrega, más compromiso, más enfoque. Señores, Dios nos ha llamado y nos ha puesto en una familia para que aprendamos a disfrutarnos. El asunto no es lograr mucho más, el asunto es disfrutar lo que ya tenemos. Creo que debemos cultivar más la gratitud y finalmente falta de comunicación. Déjeme decirle, nosotros vivimos en una generación que presenta contrastes impresionantes. Nosotros tenemos más información que nunca antes, estamos más confundidos que nunca antes. En los tiempos de mi abuelo, cuando un familiar moría en la montaña y llegaba el mensaje, ya estaba enterrado. La comunicación era pésima. Era por un telegrama que había que avisar. Hoy hay celulares que usted puede estar en Japón y usted puede mandar un WhatsApp, un text. Estamos comunicados. Hay más información, pero hay menos unidad. Y lo que se supone debe ser una herramienta para unirnos, lo que nos está distrayendo. Usted entra en una reunión familiar a veces y cada hijo y los padres tienen un celular en la mano. Y usted está en el medio del comedor mientras se come y ahí no se habla. Todo el mundo está entretenido con el celular. Hay mucha falta de comunicación, hay desinterés, hay negligencia, hay desamor. Déjeme decirle, ponerle atención a alguien cuando habla es un signo de amor. Nosotros en consejería, es mi área, nosotros entrenamos mucho al consejero a aprender a escuchar. Cuando una persona habla, escuchar sus palabras, escuchar las cosas no verbales, escuchar sus gestos, escuchar. Eso es una manera de decir te amo. Yo pongo toda mi atención cuando tú me estás hablando. Ahora mismo estamos demasiado desorientados, desenfocados. A veces mi esposa me habla y yo estoy viendo un juego de béisbol. Yo soy dominicano, yo quiero que ustedes me entiendan. Cuando hay un juego de béisbol, de hecho yo trabajo para esa gente. Entonces yo creo que tengo justificación. Entonces cuando yo estoy ahí, ella mi amor, quiero hablar contigo. Dale, arranca. Yo viendo mi juego, ella dice, apaga la televisión. Y yo creo que me está pidiendo demasiado. ¿Ustedes creen que nos vamos a comunicar mientras yo estoy viendo un juego y mi esposa me está hablando? Eso no tiene sentido. Pero esa es la época en que vivimos. Y la idea, ese es un serio obstáculo. Dice Filipenses 2, 3 al 4, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El tema es una obra de consideración. La actitud que debemos de imitar de Cristo no puede depender de mis sentimientos, no puede depender de cómo yo vea las cosas. Es una obra de considerar. Ese es el llamado que la Biblia nos hace. Imitar a Cristo considerando, debemos intencionalmente negarnos a nuestros propios deseos. El proceso de construir los obstáculos y finalmente, ¿cómo bendice Dios esto? ¿Cómo puede Dios venir como familia, llevarnos al próximo nivel como familia? Dice el Salmo 127 con el que iniciamos, he aquí, don del Señor son los hijos y recompensa el fruto del vientre como flechas en la mano del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. Y es dichoso, bienaventurado el hombre que de ella tiene su aljaba. Contrario a cuando Dios no edifica la casa, ¿cómo luce un hogar cuando Dios sí edifica? ¿Cómo luce la familia
cuando Dios es primero. Primero estamos juntos practicando el amor. Juntos amándonos. Mostramos interés en las necesidades del otro. Nos animamos mutuamente. Nosotros necesitamos más Bernabés en nuestras iglesias. Necesitamos más Bernabés en nuestra familia. Hay gente que cree que el llamado de ellos solamente a ver lo malo. Y es impresionante la capacidad que tienen para ver faltas. Pero las cosas buenas, la misericordia de Dios. Cuidándonos, sacrificándonos, bendiciéndonos. ¿Cuándo fue la última vez que te negaste algo legítimo para bendecir a tu cónyuge? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, ¿sabes qué? Por amor a ti, felizmente voy a hacer esto, ve, sal, descansa, algo. Amar es eso. Amar es sacrificar. Cuando Dios usa la palabra amor, sobre todo en el Nuevo Testamento, está ligada a un sacrificio. Dice el verso más famoso de la Biblia, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito, se dio. A los esposos le dice, marido, amad vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ello. Es decir, usualmente amar en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a Dios, significa sacrificarse. Nosotros debemos intencionalmente, en la práctica, mostrar más ese amor. No solamente juntos amándonos, juntos adorando a Dios. Juntos adorando a Dios. Conociendo de Dios, obedeciendo a Dios, gozándonos en Dios. Dios tiene que ser reconocido, Dios tiene que ser considerado, estudiado. La palabra mora en vosotros, dice. Y mientras Dios se revela más de Él, aprendamos como familia a gozarse en Él. Yo no estoy hablando que todo es perfecto. Yo estoy hablando a que cada día hay algo de la misericordia de Dios que es reconocido en nuestro hogar. Cuando Dios se edifica, nuestro gozo está más enfocado en lo que Él es que en lo que Él puede darnos. Déjenme repetirlo otra vez eso. Cuando Dios se edifica, nuestro gozo está más enfocado en lo que Él es en vez de lo que Él puede darnos. Dios es mejor que sus bendiciones. Y a veces estamos más interesados en lo que Dios puede darnos que en Dios mismo. Eso es una locura. Eso es una locura. Es amar lo creado en vez del creador. Es conformarnos con los resultados en vez de la fuente. Dios es mejor que sus bendiciones. Y ese es un reconocimiento que como familia debemos hacer. Dios está aquí con todos los problemas que podemos tener. Dios está aquí en nuestro hogar. Y celebramos la gracia de Dios en nuestra vida. Siempre hay razones para estar agradecidos de Dios. Siempre. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, en conclusión, cerrando aquí, en los 2 minutos que nos quedan. ¿Cómo responder al llamado de Dios de experimentar ese gozo del Evangelio como familia? Nosotros debemos aprender a vivir más en comunidad que individualismo. Todo comienza en un sacrificio del corazón, de apreciar más lo que somos que lo que yo soy de manera particular. Hoy como nunca debemos desarrollar una cultura de gracia en nuestra familia. No ser tan críticos, sino aprender a perdonar, aprender a amar, aprender a disfrutar lo que ya tenemos. Nosotros no sabemos hasta cuándo tendremos a nuestros amados alrededor. Y todos los días debe ser un recordatorio de que Dios nos dio otro día. Y debemos dar gracias y debemos decírselo a nuestros hijos, a nuestros cónyuges. Estoy agradecido que Dios me dio otro día de tenerte. Nosotros podemos tener 60,000 problemas y diferencias, pero yo estoy muy agradecido que Dios me haya dado el regalo de tenerte. A nuestros hijos hay que decirle eso. Nuestros hijos tienen que oír de nuestros labios que nosotros le amamos, no importa lo mucho o lo poco que ya puedan seguir nuestros pasos. El punto es que estamos agradecidos de Dios. Dios no se equivocó a poner a sus hijos bajo nuestro cuidado.
lo tenemos ahí, edificar un hogar de gozo evangélico es uno de los llamados más gloriosos y más humillantes que hemos recibido de Dios. Esto no es complicado ni difícil. Esto es imposible, solo Dios puede hacerlo. Dios quien nos da su gracia, es el único que puede sostenernos y guiarnos en establecer más que una casa, un hogar. Y más que un hogar, un altar donde su nombre es exaltado, donde su gozo es experimentado, donde nos deleitamos en sus misericordias. Dios dice, yo te haré saber, dice el Salmo 32. Yo te enseñaré el camino en que debes de andar. Yo te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, no seas como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlo, porque si no, no se acercan a ti. Dios no nos habla estas cosas para avergonzarnos. Esa no es la idea. La idea no ahora que uno se haga deprimido de aquí. La idea es un recordatorio. Dios quiere bendecirnos. Y Dios nos habla para bendecirnos. Voy a terminar entonces con la cita del pastor John Piper otra vez. No eres llamado a un gozo momentáneo. Estás llamado a un gozo perpetuo. Como dice la Biblia, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y la clave para esto es la esperanza. La esperanza. La clave, dice el pastor John Piper, para el gozo constante, aún en medio del sufrimiento, es la esperanza en la gloria de Dios. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a que podamos salir de aquí persuadidos de que Dios nos ha dado mucho. De hecho, Dios nos ha dado demasiado, suficiente para estar agradecidos de Él, aún en medio de las dificultades que podamos tener, y que juntos, por el gozo de nuestra esperanza puesta en Él, entonces su nombre sea glorificado. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos hablas estas cosas. Y gracias porque necesitamos escuchar estas cosas. Y gracias porque tú no nos dejas solos en esta tarea. Gracias porque tú nos has dado a Jesús y junto a Él todas las cosas. Y te suplicamos, perdónanos. Perdónanos cuando nuestra vida como familia quizás se caracteriza más por la crítica que por la celebración, cuando se identifica más con la queja que por la gratitud. Ayúdanos a ser más intencionales en mostrar el amor de Cristo a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Ayúdanos a ser más intencionales en reconocer que tus misericordias son nuevas cada mañana. No solamente queremos verlas en tu palabra, queremos verlas en nuestras vidas. Tú lo has prometido. Ayúdanos a vivir por esa fe, de estar pendiente de tus misericordias cada día. Que podamos recibirlas, abrazarlas, celebrarlas. Que eso sea la fuente de motivación para seguirte amando más. Porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Gracias por hablarnos. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Aliéntanos y susténtanos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.